La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos un tremendo tema preparado para ustedes. El programa de hoy lleva por título El caballo de Troya de los Trinitarios. Pero mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de entrar en ese tema, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. En estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre en esta hermosa mañana, y te imploramos que nos capacites para hacerlo por toda la eternidad. Bórranos de nosotros mismos, todo de ti y nada de mí, para que puedan ver claramente a Jesucristo en nosotros y tu verdad se propague por toda la humanidad. Te damos gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das, pero gracias especialmente por la temática de hoy. Bendice a todos los que reciban la programación de hoy y sé la diferencia en su vida espiritual. Bendice a los enfermos de tu grey y que tu verdad en ellos pueda ser la medicina que los lleve a plena salud. Bendice a tu pueblo, Padre Santo. Dales discernimiento y sabiduría de lo alto, para que te puedan representar dignamente en este mundo de tinieblas espirituales, con la poderosa luz de la verdad que disipa el error. En el nombre precioso de tu Hijo lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, los versículos 12 al 16, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Versículo 14. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Versículo 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que se mantienen lejos de las doctrinas de Babilonia que embriagan a los profesos cristianos. En el programa de hoy vamos a estar echándole un vistazo a El caballo de Troya de los Trinitarios. Y a lo mejor este título tiene a alguien pensando de qué se trata todo esto. Bueno, el asunto es así.
como ellos, refiriéndome a los trinitarios, no tienen evidencia verdadera de la mentira que enseñan, la de la Trinidad, pues le tratan de sacar el mejor provecho posible, si se pudiera decir tal cosa, cuando encuentran un versículo en la Biblia que supuestamente apoya su falsa doctrina. Y se ponen súper contentos si el versículo es del Antiguo Testamento, como el que acabamos de ver en los versículos de introducción. Me refiero específicamente a Isaías, el capítulo 48, el versículo 16, donde nos dice: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, número 1. Y ahora me envió Jehová, el Señor, número 2. Y su Espíritu, número 3. ¿Lo vieron? Ahí están los tres. Bueno, así decía yo cuando defendía la Trinidad en la radio y en la televisión. Pero ahora que veo las cosas más claramente, entiendo que estaba imitando a Pedro cuando sugirió que se hicieran tres enramadas, una para Cristo, una para Moisés y una para Elías. La Escritura nos presenta que Pedro no sabía lo que estaba diciendo, como vemos en Marcos capítulo 9, versículo 6. Y los que dicen que Dios es una Trinidad están haciendo lo mismo. Pero, ¿qué realmente quiso decir el profeta Isaías, ya que no existe la Trinidad? Bueno, mis queridos hermanos, aquí tenemos un texto bíblico que es mal comprendido y casi siempre sacado totalmente fuera de su verdadero contexto. Al darle ese matiz falso, casi siempre es utilizado por los trinitarios como un caballito de Troya para mantener al pueblo engañado y demostrar a los que presentan la verdad del Padre y del Hijo que están en un error, pues según ellos son tres, como claramente presenta este versículo y como afirma el comentario bíblico adventista Omega acerca de este versículo. Pero Isaías, el autor del versículo, no era trinitario. Y cuando examinas a fondo este texto, nos damos cuenta que él no quiso decir tal cosa. Este es un versículo de la Biblia que podemos comparar con las citas escogidas por Leroy Edwin Froome del Espíritu de Profecía, porque fácilmente podían ser manipuladas para presentar lo que realmente no estaba diciendo la profeta. Lo mismo hacen con este versículo de Isaías. Un detalle que tienen en común los comentaristas bíblicos y donde ellos sí concuerdan es que este es un versículo ambiguo, lo que quiere decir que su interpretación va a variar entre las personas que lo explican, porque no está categóricamente expuesto. Por lo tanto, para Orígenes era un versículo trinitario, pero no para los hebreos, quienes eran monoteístas y solo creían en el único Dios verdadero, el Dios de Israel. Por lo tanto, veamos otras traducciones del mismo para ver cómo entendieron este versículo otros traductores. En la Basic English Bible, Isaías 48:16 fue traducido como sigue: acérquense a mí y den oído a esto. Desde el principio no lo mantuve en secreto. Desde el momento de su llegada a la existencia estuve allí. Y ahora el Señor Dios me ha enviado y me ha dado su Espíritu. Alabado sea su santo y precioso nombre, ahora y siempre. Ahí tenemos una traducción en plena armonía con la verdad bíblica. Y en la New International Reader's Version
se nos presenta la siguiente traducción al decir: vengan y escúchenme. Desde la primera vez que dije que Ciro vendría, no lo hice en secreto. Cuando venga, estaré allí. El Señor y Rey me ha llenado de su espíritu. Pueblo de Israel, Él me ha enviado a ustedes. Aquí el traductor entiende que el enviado es el profeta Isaías y que fue lleno del Espíritu de Dios. El punto en común que vemos en estas dos traducciones es que el enviado es lleno del Espíritu de Dios, lo que es bíblicamente correcto. En la Today's International Version nos dice: ven, acércate a mí y escucha esto. Desde el primer anuncio no he hablado en secreto. En el momento en que sucede, estoy allí. Y ahora el soberano Señor me ha enviado, dotado de su espíritu. Aquí podemos comprender mucho mejor lo que el profeta deseaba comunicar, sin tener que entrar en falsas doctrinas espiritistas de demonios. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? Bueno, veamos cómo lo expuesto fue repetido o cumplido en la historia. Cuando los profetas fueron enviados a presentar el mensaje de Dios al pueblo, siempre fueron capacitados por Dios para la tarea encomendada. Lo hicieron mediante el Espíritu de Cristo, como lo presenta Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11, o por medio del Espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesús, como vemos en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 10. Pero ¿obró el Padre de una manera diferente al enviarnos a su Hijo? Pues siendo que Dios nunca cambia, no debemos pensar que haya usado otra metodología. Pero, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Pues comencemos mirando lo que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles para ver cómo fue cumplido esto en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 10, versículo 37 y 38 se nos dice: vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Pausa, no vayan a disparar de la baqueta, aunque ahí menciona a Dios, al Espíritu Santo y a Jesús de Nazaret. El resto del versículo nos presenta la verdad que los trinitarios no quieren aceptar y que destruye su caballito de Troya, al continuar diciendo: y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pausa. Ahí podemos ver que Cristo fue empoderado para la misión que vino a cumplir, y finaliza el versículo diciendo: porque Dios estaba con él. Alabado sea su santo y precioso nombre. ¿Notaron eso, mis queridos hermanos? No estaba con él un tercer ser, sino su Padre que está en los cielos. O sea, su mente, su poder, su vida y su presencia personal. Pues al Cristo humanarse, se hizo un templo idóneo para la morada interna del Espíritu de Dios, el Padre, no otro ser. En estos versículos vemos cómo Cristo había sido lleno del Espíritu de su Padre y cómo anduvo haciendo bienes, dotado del Espíritu de Dios. Y mis queridos hermanos, esto fue lo que el mundo presenció en la vida de nuestro Divino Maestro. Paso a paso, en cada etapa de su vida humana aquí en la tierra, las palabras del profeta Isaías se cumplieron al pie de la letra.
en Cristo Jesús. En el Evangelio del médico por profesión lo podemos ver. En Lucas capítulo 4 versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya vimos qué espíritu fue el que él recibió, que fue el de su Padre, quien lo envió. Y después de superar la prueba en el desierto, noten lo que se nos presenta en Lucas capítulo 4 versículo 14 cuando dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mis queridos hermanos, comenzó su ministerio terrenal totalmente capacitado para obrar la voluntad del Padre, lleno del poder del Padre. Pero no termina allí. Noten lo que Cristo leyó y cómo Él lo interpretó ante los ojos de los presentes, según lo registrado en Lucas capítulo 4 versículos 18 al 21, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pausa. El enviado no estaba solo, pero su compañía no era un tercer ser desconocido, sino el Espíritu de su Santo Padre, Jehová de los ejércitos. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Y nos sigue diciendo por qué debía ser así. Continúa el versículo diciendo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mis queridos hermanos, ciertamente el Espíritu de su Padre estaba sobre él y sus obras así lo atestiguaban. Cristo confirmó que las palabras del profeta Isaías se cumplieron plenamente delante de los testigos oculares que presenciaron esa hermosa mañana de sábado. A lo mejor ellos no lo pudieron digerir por sus prejuicios e incredulidad, pero nosotros que vemos esa escena ahora en la verdad no trinitaria, no solo la podemos ver en su justa perspectiva, sino que la podemos palpar y hasta gustar. Por tal razón nos es rica al paladar y la podemos digerir para nuestro provecho espiritual. Ahora, vayamos a las Escrituras, al libro del profeta Isaías. Y vamos a ir a una porción que es muy parecida a la leída aquella hermosa mañana de sábado, para que veamos el contexto de las palabras del profeta, para ver quién realmente estaría con Cristo, para despejar totalmente la ilusión trinitaria, para no dejar lugar a dudas y para que todos los que sintonicen esta programación puedan ser beneficiados con la verdad de Dios y puedan llegar a ser santificados por esta portentosa verdad. En Isaías capítulo 42, versículos 1 al 8, se nos dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia.
versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Bueno, ahora vamos a repasar algunas cosas que aquí se presentan a las claras, sin tener que estirar lo que vemos. Lo primero que tenemos que señalar es que en el versículo 1 vemos que fue el Padre el que sostuvo a Cristo en todo momento y que Él lo eligió para llevar a cabo esta magna obra. Luego, en la frase, en quien mi alma tiene contentamiento, somos transportados a las ocasiones cuando se escuchó la poderosa voz de Dios en los evangelios. Por ejemplo, como en Mateo capítulo 3, versículo 17, y en Mateo capítulo 17, versículo 5, donde el Padre repitió para no dejar lugar a dudas la declaración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En algunas versiones bíblicas, como la Reina Valera del 1602, esta declaración fue traducida: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, lo cual va muy a tono con las palabras registradas por el profeta Isaías. Y luego dice: he puesto sobre él mi espíritu. Como vimos en el contexto de los evangelios, tanto en las palabras de Cristo como en las de los discípulos, su Padre estaba con él, no otro. Este hecho es muy notable en el versículo 6, cuando dice: yo, Jehová, yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, lo que infiere su presencia personal. Alabado sea su santo nombre. Este hecho también se infiere en el versículo 8, al decir: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. El contexto aquí, en la parte final del versículo, es el de los dioses falsos, de otro que tome su lugar, en calidad de Dios. Lo que ocurre en la mentira de la Trinidad, la mentira central del anticristo y su sistema idolátrico espurio, que toma el lugar de Dios en el corazón del hombre, el cual es templo del Espíritu de Dios que nos santifica. Ahora, una vez completada la misión de Cristo en la tierra, un poco antes de su ascensión, sucedió algo muy significativo. Cristo repite lo que fue hecho con él. Jesús hace lo mismo que el Padre hizo con su persona, pero en esta ocasión envía a sus discípulos. Pero noten la manera que lo lleva a cabo. En Juan capítulo 20, versículos 21 y 22 se nos dice: entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí Cristo nos deja ver claramente que esto fue lo que el Padre había hecho con él, cuando el Padre y solo el Padre lo envió a él.
le compartió su mente, su poder, su vida y su presencia personal, no al Dios Espíritu Santo de la mentira de la Trinidad, sino al Espíritu del Padre. Esto es lo que vemos cuando Cristo le sopla su aliento a todos sus discípulos. Y así queda disipado totalmente el caballito de Troya de los trinitarios. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: en los 12 discípulos la levadura de la verdad fue escondida por el gran maestro. Estos discípulos habían de ser los instrumentos en manos de Dios para revelar la verdad al mundo. Se les dio poder divino porque un Salvador resucitado sopló sobre ellos diciendo: recibid el Espíritu Santo. Imbuidos con este Espíritu, salieron para testificar de la verdad. Así Dios desea que sus siervos salgan hoy con el mensaje que les ha dado. Pero hasta que reciban al Espíritu Santo, no podrán llevarlo con poder, ni podrán darse cuenta de lo que Dios puede hacer por medio de ellos. Esta cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en la Review and Herald del 10 de junio de 1902 en el párrafo 13. Así Dios obrará en nosotros si buscamos serle fiel hasta lo sumo y si crucificamos el yo. Noten cómo nos sigue explicando la situación para que podamos ser bendecidos y capacitados de la misma manera cuando dice mediante su don celestial. Pausa. Aquí indica pertenencia, no a otro ser. Continúa la cita diciendo: el Señor hizo amplia provisión para su pueblo. Un padre terrenal no puede dar ni transferir al Hijo un carácter santificado. Únicamente Dios es capaz de transformarnos. Pausa, mis queridos hermanos. Ahí está la razón por la cual se le llama Espíritu Santo, y sencillamente es porque santifica. Continúa la cita diciendo: al soplar sobre sus discípulos, Cristo les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan capítulo 20 versículo 22. Este es el gran don del cielo. Mediante el Espíritu, el Señor impartió su propia santificación y dotó a los suyos de su poder para ganar conversos al Evangelio. De allí en adelante, Cristo viviría mediante sus capacidades y hablaría por intermedio de las palabras de ellos. Alabado sea su nombre. Los discípulos recibieron el privilegio de saber que desde ese momento eran uno con el Señor. Deberían apreciar sus principios y ser controlados por su palabra. Lo que dijeran procedería de un corazón renovado y sería expresado por labios santificados. Dejarían de ser egoístas. Cristo viviría y hablaría por su intermedio. Les dio la gloria que tuvo con el Padre para que ellos y Él pudieran ser uno con Dios. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en el boletín de la Conferencia General del 1 de octubre de 1899 en el artículo B, el párrafo 12. Y para que supiéramos cómo proceder en estos tiempos finales, Elena nos sigue diciendo: Jesús está esperando soplar sobre todos sus discípulos con el propósito de darles la inspiración santificada de su Espíritu y transmitir a su pueblo su propia influencia vitalizadora. También desea que entendamos la imposibilidad de servir a dos señores. Nuestros intereses no pueden estar divididos. Cristo quiere vivir y actuar
por intermedio de las facultades y habilidades de sus agentes humanos. La voluntad debe cooperar con la suya y actuar con su espíritu, puesto que ya no son ellos los que viven, sino Cristo en los suyos. Alabado sea su nombre. Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le había dado, para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetas a la suya, puesto que Él es justo, santo y bueno. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en la revista Señales de los Tiempos del 3 de octubre de 1892 en el párrafo 4. Cristo no fue enviado por dos, ni el Padre mandó a otro con Cristo. El Padre empoderó al Hijo en su gran obra. De la misma manera, Cristo nos quiere empoderar para que podamos representarle dignamente y para que podamos llevar el último mensaje de misericordia al mundo con el poder que Dios le dio. Nos espera, mis queridos hermanos, un futuro glorioso en las manos del Eterno. Nada tiene comparación. No sigas perdiendo el tiempo en lo que no aprovecha. Acude prontamente al llamado del Señor. Puedes estar seguro que si aceptas el reto del cielo en plena santidad, el Eterno hará truenos y relámpagos en nuestro medio y reflejaremos a Cristo en todos los aspectos y la obra avanzará por medio del poder del Redentor. No te lo pierdas. Cristo viene pronto. Prepárate para su encuentro, preparando a otros para su aparición. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.